¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a desarrollar el siguiente problema. Como pueden observar tenemos aquí un pórtico. Este tipo de pórticos por lo general lo que nos va a pedir en este caso es graficar el diagrama de fuerza normal o también conocido como diagrama de fuerza axial, el diagrama de fuerza cortante y finalmente el diagrama de momento flector. Entonces tenemos acá este tipo de pórticos con dos tramos, la columna del tramo AB y la viga BC. Tiene una carga distribuida rectangular de 6 toneladas sobre metros y una carga puntual justamente en el nudo B. Lo primero que deberíamos hacer es identificar cuántas reacciones va a tener este pórtico. Un apoyo empotrado, ese que estamos viendo acá en el punto A, va a tener tres reacciones. Digamos reacción AY, reacción AX y finalmente un momento, ¿no? Yo estoy suponiendo que tiene este sentido, ¿no? Un momento horario. Bueno, ya he definido las reacciones que va a tener este ejercicio. Entonces el primer paso ya viene a ser el cálculo de las reacciones. Para yo calcular estas reacciones yo necesito saber qué condiciones del equilibrio voy a aplicar. Como bien sabemos existen tres condiciones del equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y finalmente sumatoria de momento. Lo conveniente acá, si te das cuenta, va a ser aplicar cualquiera de esas en realidad, ¿no? Digamos primero sumatoria de fuerzas en X. Voy a suponer que hacia la derecha es positivo igual a 0. Entonces colocamos las fuerzas horizontales, acá hay una carga de 20 hacia la derecha, va a ser positivo, y una reacción AX que hemos asumido hacia la derecha. No hay más fuerzas horizontales e igual a 0. Despejo finalmente la reacción AX y te das cuenta que nos va a dar un valor negativo, ¿no? De menos 20 toneladas. Si me da negativo quiere decir que no ha sido correcto el sentido que hemos supuesto. En realidad no va hacia la derecha. Finalmente esta fuerza debería ir hacia la izquierda. Y si yo le cambio ahorita ya esa orientación, entonces ya no le voy a colocar el signo, pues, ¿no? El signo solamente me identifica en qué sentido estaría yendo. Hacia la izquierda y esto de acá vale 20 toneladas. Ya tenemos la primera reacción. Vamos a seguir calculando las demás reacciones. Vamos a aplicar la otra condición que es sumatoria de fuerzas en Y. Voy a decir que ese es positivo igual a 0. Y de nuevo, ¿no? Coloco la reacción a Y positivo. Acá hay una carga distribuida, tengo que hallar la fuerza resultante. Como es una carga rectangular, es el área de un rectángulo, ¿no? La fuerza resultante más o menos estaría ubicada en su centro de gravedad. Que si todo este es 4 metros, obviamente esa fuerza se ubica a 2 metros para cada lado, ¿no? Cada distancia. 6 por 4, 24 toneladas. Esa es la fuerza resultante que me está originando. Hacia abajo, negativo. No hay más fuerzas verticales, igual a 0. Despejo finalmente la reacción a Y y me está dando un valor de 24 toneladas positivo. Quiere decir que ha sido correcto el sentido que hemos supuesto hacia arriba. Finalmente nos faltaría calcular la reacción de momento. Entonces voy a aplicar esa última condición que es sumatoria de momentos. Tiene que ser obviamente en el punto A o en cualquier punto en realidad, pero lo más conveniente siempre es que se tome en el punto A, ¿no? Porque ahí está actuando el momento. Suponemos que el sentido antihorario es positivo e igual a 0. Entonces acá solamente tenemos que aplicar fuerza por distancia. Si tú te das cuenta ahorita mismo, esta fuerza vertical o esta fuerza resultante, necesito multiplicar por la distancia donde está ubicado obviamente el punto A. Esta fuerza es hacia abajo, entonces esa es la distancia, es perpendicular, entonces va a tener este sentido, horario. Y la distancia de aquí sería obviamente está ubicado a 2 metros. Es un momento horario, va a ser negativo, menos 24 por 2. Esta fuerza de acá también va hacia la derecha. La distancia sería obviamente desde el punto B hasta el punto A, que mide 6 metros. Y en este caso me va a originar un momento horario, por lo tanto va a ser también negativo. Finalmente, la carga de momento, esa reacción, tiene un sentido horario, ¿no? Entonces también va a ser negativo, en un momento en A, nada más, ¿no? Porque estas reacciones se anulan. E igual a 0, despejo el momento en A, vamos a ver qué resultado nos estaría dando. Y me da un momento en A de menos 168, la unidad del momento es toneladas, o sea, unidad de fuerza por metros o por longitud. Como me da un negativo, quiere decir que no es correcto este sentido. El sentido final debería ser antihorario. Ahora sí.
Entonces acá puedo ir ya también reemplazando. Este es 24. Este momento no es horario. Finalmente estamos indicando que sería antihorario, ¿no? Más o menos así. Y este de acá es 168. Antes de graficar los diagramas debemos darnos cuenta si las reacciones son correctas, porque de repente algunos lo hacen de manera muy rápida y al final el diagrama estaría mal. Vamos a comprobarlo. Justamente acá tengo en el programa esa misma estructura. Vamos a ver qué reacciones va a tener. Ahí lo tenemos, la reacción horizontal de 20 hacia la izquierda, la reacción vertical de 24 y el momento antihorario de 168 toneladas por metro, ¿sí? Evidentemente es la misma respuesta. Bueno, entonces como es correcto las reacciones, podemos ir al segundo paso, que va a ser ya graficar los diagramas. Y el primer diagrama que vamos a calcular es el diagrama de fuerza normal. Lo que tengo que hacer nada más es volver a dibujar el mismo pórtico. Y en este caso yo voy a colocar las fuerzas que sean necesarias. ¿A qué me refiero? Tenemos que los elementos columna o vigas, si yo hago un corte, ¿no? Más o menos así, estoy separando un elemento, ¿no? Digamos que estoy cortando por acá. Entonces lo que se genera en ese corte son tres esfuerzos. Fuerza normal es aquella que pasa por el mismo eje, ¿no? Es colineal. Fuerza cortante también que se origina. Y finalmente momento flector, ¿no? Ahí está. Tres esfuerzos se producen. Quiero hallar fuerza normal, fuerza axial. Necesito fuerzas colineales a esos elementos. Entonces, como esta columna es vertical, necesito una fuerza vertical. Y eso es lo que hemos calculado, que vale 24 toneladas. Entonces voy a colocar acá la fuerza de 24. Para este elemento viga, te das cuenta que para el lado derecho no hay fuerzas horizontales. Sin embargo, acá sí tiene, ¿no? 20 toneladas. Entonces vamos a colocar aquí 20 toneladas. Y ahorita vas a ver algo bien interesante. Aunque también lo recomendable, ¿no? Yo estoy indicando ahorita qué fuerzas van a actuar en esos elementos. Sin embargo, va a haber algunas reacciones que sí va a ser útil al momento de trasladar las fuerzas. Y eso es lo que voy a explicar en este momento. Ahora voy a colocar acá la fuerza, 20, y el momento también, ¿no? Creo que las reacciones sería más conveniente colocarlas. Las reacciones siempre hay que tomarlo de esa manera, 168. Ahí está. Entonces el diagrama de fuerza normal, ya estamos indicando que son esas fuerzas colineales. Quiero graficar el diagrama de fuerza normal para esta columna. Si te das cuenta, solo actúa una fuerza, en ese sentido, ¿sí o no? 24. Y acá yo tengo que verlo de dos perspectivas. O bien lo puedo ver así, o bien de esta manera. Ya depende de cada uno. Yo lo voy a tomar de esta forma. Entonces estoy evaluando de izquierda a derecha. No es el método de los cortes ni de las secciones, es el método prácticamente gráfico o de las áreas, que es mucho más rápido, ¿no? A la hora de evaluar estos ejercicios. Entonces cuando yo evalúo de izquierda a derecha, por ejemplo este elemento, es como si hiciera un corte ficticio, pero no lo estoy desarrollando, solamente es ficticio. Y yo debo saber que cuando evalúo de izquierda a derecha, se produce este esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo hacia afuera, de esta manera, fuerza normal, fuerza cortante hacia abajo, un momento antihorario. Y en este caso esta fuerza de 24 es la única fuerza que va en ese eje y tiene el mismo sentido, ¿sí o no? El mismo sentido de la fuerza normal. Como tiene el mismo sentido, entonces va a ser negativo. Si esta fuerza de 24 hubiese sido hacia abajo, entonces tuviera un sentido opuesto, ¿sí o no? Porque este iría hacia abajo y esta fuerza normal hacia arriba. Y ahí sí sería positivo. En este caso, como va en el mismo sentido, va a ser negativo. ¿Dónde se va a ubicar los ejes negativos? Bueno, para la fuerza normal, positivo, negativo. Entonces se ubica más o menos por aquí, ¿no? A ver, esta carga de momento lo voy a mover un poco más abajo para que se aprecie de mejor manera. Ahí está. Negativo menos 24. Y esto se mantiene constante a lo largo del eje porque no hay más fuerzas horizontales. Un valor constante. Luego el elemento viga. Aparentemente tú dices, bueno, hay una fuerza de 20, va hacia adentro. Cuando hago el corte, bueno, entonces la fuerza normal es así.
tiene el mismo sentido y ya sería negativo. No, no es así porque en realidad todavía hay fuerzas que se pueden trasladar hasta ese punto. Acá puedo tomarlo de dos formas. Puedo trabajar de derecha a izquierda, ¿no? O de izquierda a derecha. ¿Qué sucede si trabajo de derecha a izquierda? Te das cuenta que la fuerza normal ahora debería estar en este sentido, ¿sí o no? Como esta parte, es la parte derecha y es la parte izquierda. La fuerza normal iría en el otro sentido. Sin embargo, no hay fuerzas horizontales, no hay fuerzas en ese eje. Por lo tanto, la fuerza axial para este tramo va a ser cero. ¿Cómo lo compruebo del otro lado? Esta fuerza de 20 o esta reacción es la única fuerza horizontal, así que voy a trasladarlo hasta el punto de acá. Y cuando yo lo traslado, como son la misma magnitud y tienen sentidos opuestos, obviamente se anulan, se hacen cero. Y como se hacen cero, entonces el diagrama de fuerza axial cuando aplique corte de izquierda a derecha, como no hay fuerzas, también vale cero. Dos formas de comprobar este problema, ¿no? A las finales, lo que vamos a obtener es que en este caso, la fuerza axial para este tramo vale cero, ¿no? Así, colocamos cero, no tiene fuerza axial. Y ahí ya hemos graficado el diagrama de fuerza axial para este primer pórtico. Ahora vamos a calcular los otros diagramas, que viene a ser el diagrama de fuerza cortante. Del mismo modo, vuelvo a dibujar el mismo pórtico y vamos a colocar las reacciones, ¿no? En este caso era 24, este era 20. Vamos a hacer un poco más abajo mejor para no interrumpir los gráficos. Este es 20 y acá el momento es 168, ¿no? Ahí está. Bueno, de la misma forma, acá yo necesito colocar la carga distribuida, porque son fuerzas cortantes, son fuerzas perpendiculares. Las fuerzas cortantes son estas, son perpendiculares a cada plano. Acá para la fuerza axial no fue necesario, ¿no? Porque solamente estábamos evaluando fuerzas que pasan por el mismo eje. Entonces yo voy a indicar acá la carga distribuida. ¿Qué valor tiene? Si no me equivoco es 6 toneladas sobre metro. Y evalúo de la misma forma, ¿no? Yo lo voy a ver desde esta perspectiva igual. Recuerden que si tú trabajas de una forma, digamos, acá lo he trabajado así. Para la fuerza cortante también va a ser así. Para el momento efector también. No puedes variar, porque si tú varías, no tendría mucho sentido algunos ejes. Así que es importante trabajar de la misma forma como has empezado inicialmente. A ver, para esta parte de acá, hacemos lo mismo, ¿no? Estoy evaluando de esta forma, hago un corte de izquierda a derecha, ahora la cortante va hacia abajo. Del mismo modo, esta fuerza cortante, digámoslo así, si yo aplico el método de las áreas, si esta fuerza cortante va hacia arriba, entonces es como si estuviera subiendo, ¿no? Digamos hasta acá, 20. La otra forma es que la fuerza cortante del corte, como va hacia abajo y este va hacia arriba, como tienen sentidos opuestos, obviamente va a ser positivo. También se puede interpretar de esa manera. Y como no hay más fuerzas perpendiculares sobre todo este tramo, se va a mantener constante, ¿no? Ahí está, 20. En este caso, bueno, recuerden que para las fuerzas cortantes también tiene el mismo criterio, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Y acá también puede evaluar de dos formas, o bien de derecha a izquierda, o bien de izquierda a derecha. A ver, primero de derecha a izquierda. Es como si aplicara un corte, más o menos así. Entonces en esta parte se va a colocar la carga distribuida. Y el corte de derecha a izquierda, ahora la cortante es arriba. A mí me interesa la cortante nada más. Todo esto es la distancia de x. Sería 6 por x, 6x. Función de la cortante. En este caso, va hacia abajo y la cortante va hacia arriba. Tienen sentidos opuestos, por lo tanto va a ser positivo. 6x. Nada más. Evalúo cuando x es 0, cuando x es 4, ¿no? Porque acá comienza 0 y acá toda esta longitud sería 4 metros, ¿no? Como hemos visto acá. Entonces reemplazo. Cuando es 0, evidentemente, cuando yo multiplico cada cortante, va a ser 0. En este punto.
Cuando vale 4, ¿cuánto sería esa fuerza cortante? Simplemente sería 6 por 4, 24. Y sería positivo. Hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Y estaría más o menos ubicado por aquí. Otra forma sin aplicar cortes, de izquierda a derecha. En este caso, esta fuerza o reacción vertical lo traslado hasta este punto y es la única fuerza vertical, ¿sí o no? Y aplico método de las áreas. Fuerza vertical hacia arriba sube 24. La fuerza resultante de esta carga distribuida, ¿cuánto es? 6 por 4 es 24. 24 menos 24, obviamente 0. Ahí está. También hay varias formas en realidad de cómo evaluar los diagramas. Y para una carga distribuida rectangular, ahora su función va a ser de primer grado, ¿no? En este caso, cuando eran cargas normales, era una función constante. Pero para este caso necesito una función de primer grado para una carga distribuida. Vamos a apoyarnos de esta regla. Y así sería el gráfico entonces, ¿no? Para esa parte. Ahí está. Positivo. Este es positivo. Y podemos sombrear, ¿no? Ya lo que hemos desarrollado. ¿Qué más nos faltaría? Bueno, falta el diagrama de momento flector. Con eso estamos culminando. Estoy haciéndolo de la forma más didáctica posible en realidad para que se entienda todos esos detalles. Sé que hay muchas consultas, me indican a veces cómo es que se puede desarrollar, si hay una forma más rápida, si es difícil. En realidad los ejercicios toman su tiempo, como les digo. Problemas, cuando tú practicas por más tiempo, obviamente vas a tener más experiencia y de esa forma ya no se te va a hacer tan complicado los ejercicios más adelante. Si te diste cuenta, acá no fue necesario colocar la fuerza o la carga de 20, ¿no? En este caso, como evalúo fuerza cortante, no va a influir en nada. Para el momento flector también vamos a colocar entonces las reacciones 24, 20 y 168. Voy a colocar por si acaso la fuerza de 20. Ahora sí. Del mismo modo, con el método de las áreas, yo lo veo así. Nuevamente, esta perspectiva, corte de izquierda a derecha. Este momento, si te das cuenta, si tiene un sentido antihorario y es de izquierda a derecha y está ubicado en este punto, va a ser negativo. Y para el momento flector, hacia arriba ahora es negativo, hacia abajo es positivo. Sé que otros lo trabajan al revés, colocan positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Bueno, depende de cada uno. No es que varíen las respuestas, solamente que se va a ubicar en otra posición. Es como si fuera un espejo, nada más. Entonces negativo menos 168. Más o menos estaría ubicado por acá. ¿Qué más sigue? Si te das cuenta, necesito hallar el momento en ese punto. ¿Cómo evalúo ese momento? Bueno, si te das cuenta, voy a aplicar el corte, ¿no? Aplico el corte. O también puedes hallar por el método de las áreas, ¿no? A ver, me estaba olvidando de eso. Necesito hallar esta área de la fuerza cortante. Área 1 lo voy a colocar. ¿Cuánto es? El área 1, base, esta altura, ¿no? Si yo lo veo así, pues, ¿no? Este es su base. Es 6 metros. 6 por la altura, que es 20 positivo. ¿Cuánto me da esto? 120. Entonces, este momento que tengo acá, que vale menos 168, tengo que sumarle esa área 1 que le corresponde a este tramo. Menos 168 más 120 me va a dar un momento negativo de menos 48. Y ese menos 48 se ubica acá, ¿no? En este eje, arriba negativo, positivo. Así que estaría ubicado más o menos por acá. Menos 48. Y en este caso, como es una función constante, acá va a ser una función lineal. Más o menos así. Y finalmente vamos a ver el último tramo. En este caso, para esta viga. Recuerda que el momento en este nudo, si tú te das cuenta, nos dio menos 48, ¿sí? Por lo tanto, como es un nudo y tiene que tener el mismo momento para que haya equilibrio, entonces también va a ser menos 48 en esta parte. Y si yo lo veo así, hacia arriba negativo, positivo, y menos 48 debería estar en la parte superior. Esa es la forma como uno evalúa en los nudos. De repente hay un nudo donde hay un momento. Entonces ahí tiene que hacer un equilibrio. ¿Cómo hago ese equilibrio? Por ejemplo,
A ver, más o menos para que se entienda. Digamos que hay un momento, no sé, 10. Este momento es 48 negativo. ¿Cómo sé qué sentido tiene el momento cuando quiero trasladar ese punto? Ese es el equilibrio. Y es lo que no había indicado porque ya hemos aplicado el método de las áreas. Aquí hay un momento de 168, una fuerza de 20. Menos 168, voy a suponer que el sentido antihorario es negativo. Y la fuerza de 20 que me va a producir un momento horario multiplicando esa distancia que vale 6 va a ser positivo. Entonces digamos menos 168 más 20 por 6, que era 120. Menos 168 más 20 por 6, habíamos dicho que era menos 48. ¿Cómo traslado ese momento? Este momento es antihorario. Y este lo supuse como positivo, horario. Y finalmente me da negativo. Quiere decir que está predominando el sentido antihorario. Pero por equilibrio, para que se mantenga todo el elemento de esa forma, el momento no va a ser antihorario, pues no, tiene que ser en el otro sentido, para que haya equilibrio, 48. Y si yo hago un corte así, y evalúo ahora de derecha a izquierda, cuando tengo un momento horario, de derecha a izquierda va a ser negativo, ¿no? Porque cuando hago este corte, el momento ahora es así, y este momento tiene el mismo sentido al corte, por lo tanto es negativo, ahí está, menos 48. Entonces lo mismo sucede acá, este 48 lo traslado hasta este punto en el sentido opuesto y acá también se va a equilibrar 48 antihorario y 10 horario. Tengo que restar porque tienen sentidos diferentes, me da 38. ¿Qué signo va a predominar? Obviamente el sentido antihorario porque es mayor, pero por equilibrio debe tener el otro sentido, ¿no? 38. Y el 38 pasa al otro lado acá, ¿no? Ese es el equilibrio que se da cuando tenemos cargas de momento en algún punto, en un nudo mejor dicho, o también en un punto de todo el eje. Y de esta forma ya 38 sería negativo, ¿no? De izquierda a derecha se ubicaría en la parte superior. Pero en este caso no, porque en este caso no hay carga de momento, por eso he mantenido el mismo valor. Bueno, quería explayarme un poco para que se entienda. Y ahora tengo este momento restarle, o bueno, sumar el área 2 que le corresponde a este triángulo. Área 2, base, todo esto es 4 por la altura 24 sobre 2, que es el área de un rectángulo. Me está dando un área de 48 positivo. Entonces, el momento de menos 48 tengo que sumarle ahora esta área que es 48. Menos 48 más 48, obviamente me va a dar 0. ¿No? Y es correcto. Función lineal, ahora es una función parabólica o de segundo grado. Digamos así, ¿no? Más o menos así. Ahí está. Y de esa forma entonces hemos graficado el diagrama de fuerza normal, el diagrama de fuerza cortante, el diagrama de momento flector. Vamos a comprobar si son los mismos resultados a través del teorema F-Tool. Diagrama de fuerza normal. Ahí lo tenemos, menos 24, 0. Efectivamente es correcto. Diagrama de fuerza cortante, 20 positivo, 24 positivo. Función lineal, 0. Correcto. Las reacciones también son las mismas, ¿no? Y finalmente el diagrama de momento flector. Ahí está el trapecio, esa figura que se había generado, menos 168, menos 48, y finalmente acá menos 48 por el nudo, y tiene una función parabólica o de segundo grado, culminando así en 0. Y de esa manera entonces hemos comprobado este ejercicio. Ha sido muy interesante en realidad. Hay que tomar en cuenta varias formas de realizar, aplicando cortes, aplicando el método de las áreas, y ya lo que he borrado, ¿no? Lo que era el equilibrio estático, que es una de las formas en realidad muy útiles cuando vemos algún punto en específico. Espero que te haya servido este video. No te olvides de recomendarlo. Si te gustó puedes darle like. Conmigo será hasta un próximo video. Hasta pronto.